tenemos una función política que no es menor, que es tratar de dejar claro qué forma de vida tenemos, qué cosas pensamos, cuáles son nuestras posturas sobre los temas más importantes, más allá de los resultados eventuales que pueda tener una votación, más allá de que sabemos que muchas veces lo que se transformó la Cámara de Diputados en una escribanía ahora ya está casi como un lavadero, digamos, después de lo de Chicones se transformó en un lavadero. En las reglas de la democracia, la Cámara de Diputados es el ámbito donde se debate, porque nosotros tenemos que dar ese debate. Muchas veces nos violentan, muchas veces nos llevan a discusiones en las cuales se rompen los códigos, pero aún así todo nosotros mantenemos una línea de funcionamiento y de conducta. Hoy vemos un escenario político en el cual el oficialismo tiene un objetivo central. No es un objetivo como plantea la presidenta, de cambiar la realidad argentina, no es un objetivo de asimilar el relato en la sociedad y en los jóvenes, no es un objetivo de hacer que los chicos participen, para nada. El único objetivo que está en el ADN de Cristina Fernández de Kirchner es la conservación del poder. Y lo viene haciendo así hace 30 años. La economía argentina, después de una crisis devastadora del año 2001 en términos económicos y en términos políticos, tuvo la oportunidad de volver a crecer, no solamente por el efecto enorme de esa crisis en que llevó los salarios reales al piso, sino adicionalmente porque tuvimos un contexto internacional que ni ellos mismos pueden decir que los hace. Sigue creciendo, que China no dejó de crecer, que la soja está en su récord histórico, en más de $650, que la tasa de interés del mundo a la cual se financian las empresas o se financian los estados está planchada, casi en cero. Entonces no hay motivo para pensar que la Argentina tiene que estar yéndole mal. Sin embargo, cuando uno diagnostica mal y toma malas medidas para resolver ese diagnóstico, pasan las cosas que están pasando hoy en Argentina. Este gobierno es un gobierno que, como tiene la vocación de preservar el poder, el mecanismo que utiliza para ello es conservar caja. Lo que necesita es conservación de caja. Y eso fue lo primero que detectó después de las elecciones de octubre del año pasado. Entonces ahí dijo, bueno, ahora viene la sintonía fina, ahí tenemos que ajustar. ¿Y qué hizo? Socializó los problemas que tenía de caja con el resto de los estados menores. Todo este esquema de funcionamiento político hace que yo quiero preservar el poder, no doy malas noticias, la tienen que dar aquellos que discutan conmigo la posibilidad de un cambio eventual en el país. Si tenemos que hacer un análisis de la realidad política, no podemos dejar de lado aquel actor que está sentado en el centro del ritmo. Es como el ajedrez. Si uno piensa que juega solo las fichas y que la blanca no juega, se equivoca. Entonces acá, cada vez que tomamos una acción, que decidimos hacer algo, hay alguien que está tratando de interrumpir ese proceso político, hay alguien que está tratando de evitar que resolvamos un problema, hay alguien que está tratando de evitar que tengamos un espacio de debate político pensando en la Argentina futura. ¿Por qué? Porque tiene que ocupar el todo, ¿no? Tiene que ocupar el conjunto del pensamiento político y eliminar cualquier alternativa. Nosotros queremos construir una alternativa, ellos nos tienen que eliminar como alternativa política. Y esto es parte del problema que nos enfrenta por los próximos años. Nosotros tenemos la posibilidad de contar con un liderazgo de alguien bien claro, alguien que tiene ideas de hacia dónde quiere ir. Ese es Mauricio. Es que acá hay alguien que tiene la vocación concreta de cambiar la realidad argentina. Y eso no es menor, porque cuando uno quiere ocupar un espacio político, un espacio de decisión y de poder, necesita de un coraje y una ambición, en el buen sentido, planteándose objetivos y planteándose oportunidades de cambiar la realidad, muy fuerte. También tiene un conjunto de gente que se ha dedicado a transformar la realidad de la ciudad de Buenos Aires. Y después tiene otro conjunto de actores y de dirigentes que tenemos otra tarea, que es tratar de sacar esto más allá de las fronteras de la General Paz. Eso no es sencillo, eso no es automático, eso no se hace de un día para el otro. Eso se hace con mucha convicción, con mucha vehemencia, teniendo las cosas claras y cambiando un poco las reglas de la política tradicional. Nosotros somos de los pocos que decimos cuando nos equivocamos. Acá el que tiene el poder pareciera que siempre acierta todo. Y nosotros cuando nos equivocamos decimos, sí, en esto me equivoqué. Escuchemos al que me da una idea. Escuchemos al que tiene una solución mejor. Y lo aceptamos, porque estamos dispuestos a escuchar al otro, a reconocer en el otro diferencias.
Y en esa diferencia es enriquecernos como sociedad, como conjunto y como actores políticos. Porque la sociedad no la hace uno solo. La sociedad la hace la gente que es de la misma manera. La hace la diversidad. La hace el que piensa distinto. La hace el que muchas veces nos lleva un esfuerzo a comprender para que él también nos comprenda. Pero eso nos enriquece. Primero de todo, el contexto en el que se da. Es decir, acá lo estamos planteando porque queremos asegurarle la ampliación de derechos colectivos a un conjunto, o lo estamos haciendo con un objetivo electoral inmediato chicanero. Esto no hay que obviarlo porque por ahí a veces buenas ideas puestas en un mal contexto, me parece que la embarran en el contexto en el que lo están haciendo. Entonces esto es lo primero que votar no es solamente la expresión de un derecho ciudadano o solamente un mecanismo de participación, sino que requiere una responsabilidad enorme como ciudadano. Requiere entender que uno como ciudadano está asumiendo una responsabilidad a la hora de elegir sus representantes. Y me parece que eso no puede estar olvidado. Yo creo que acá hay una matriz que obliga el pensamiento oficialista, que pareciera que la militancia política en todas sus formas es sana. Que por supuesto es relevante entender la política, por supuesto es relevante participar en la política, pero también es relevante estudiar, también es relevante ir a trabajar, también es relevante ser una buena persona, también es relevante ser un buen vecino. Digo, esas cosas no las están promocionando en el mismo sentido que están promocionando la búsqueda de un voto. Yo creo que una persona de 16 a 18 años tiene que estar estudiando. Y como Estado tenemos que propender a que esa persona termine sus estudios. En el caso de que no pueda, o que el contexto le sea difícil, o que las circunstancias no se lo permitan, por supuesto que si tiene que ayudar a sostener su familia, lo debe hacer, más allá de que piense que el trabajo se lo tenemos que dejar a aquellos que terminen, digamos, no incentivar a que alguien abandone la escuela, sino a hacer absolutamente lo contrario. Digo. Y esto me parece que son las discusiones de fondo que tenemos que dar. Yo lo primero que tengo como tarea es desenmascarar lo que hacen. Es decir, tratar de transmitirle a la gente que vea la realidad. Cuando yo lo primero que les digo a ustedes acá, no compren lo que están vendiendo. ¿Por qué? Porque acá hay un solo proyecto, que es la conservación del poder por el poder mismo. No es buscar poder para transformar la realidad. Bueno, yo necesito ganar esa elección para tener poder para asfaltar esta calle. No. Ellos quieren poder para conservar el poder y para quedarse todo el tiempo que puedan. Y repito, el espejo es bastante claro. Miren Chávez. Entonces, ¿qué han logrado estos tipos? Una sociedad más dividida. Han instalado en las familias, han instalado en los amigos, han instalado una ruptura enorme en el conjunto de la sociedad. Pero los problemas centrales que tiene que resolver un Estado no los terminan de resolver. Y han pasado 9 años y se han dilapidado una fortuna y han gastado plata en un montón de cosas y los trenes siguen chocando. Y ayer la presidenta no pudo salir en el avión porque el avión no andaba. Digo, se nos está cayendo a pedazos el Estado en su conjunto. Pero esta mujer está haciendo cosas. Vos sabés que con tu plata estás bancando Aerolíneas Argentinas y que no cobran el aguinaldo de los empleados en la provincia de Buenos Aires porque le estamos bancando Aerolíneas Argentinas de los pibes de la Cámpora. No es que la estamos bancando para... los que suben a los aviones no son los que menos tienen. Nosotros tenemos esta forma de vida que construyeron nuestros abuelos, que era la cultura del trabajo, la cultura del mérito y demás. Para mí, no vale lo mismo un plan social que un trabajo. O sea, y yo creo que para mucha gente que está hoy sometida a la pobreza más indignante, tampoco es lo mismo. Más allá que tenga un plan de trabajar o un plan de asistencia o lo que sea. ¿Por qué? Porque la dignidad la compone el trabajo. Eso es central. Y eso a mí me lo pueden explicar de cualquier otra manera, pero yo no conozco un pobre que le guste la pobreza. Y me parece que eso es transmitir valores. Cuando nosotros estamos diciendo nuestra propuesta es la de la cultura del trabajo, nuestra propuesta es la de generar más riqueza para que se distribuya justamente, cuando nuestra propuesta es que el Estado le asegure oportunidades a todos. ¿Y qué son oportunidades? Que puedan ir a una escuela digna, que puedan ir a una escuela pública que sea tan buena como las escuelas privadas, que puedan ir a los sistemas de salud estatales que no le dejen nada por hacer lo que hace cualquier sistema privado, que tengan justicia, no que tengan la justicia de los amigos, que tengan seguridad, fuerzas de seguridad que estén bien pagadas, que no tengan que andar corrompiéndose para poder llegar a fin de mes. Digo, esas son las cosas centrales que tiene que proveer el Estado. Si nosotros trabajamos en ese sentido y le transmitimos esas cosas a la gente y que lo perciban en el día a día,
Porque el tipo que se sube en 11 puede tener un mando más en el bolsillo, pero sube con mucho miedo arriba de ese tren, porque no sabe si la pastilla de freno anda o no anda. Digo, me parece que estas son las cuestiones centrales sobre las cuales nosotros tenemos que machacar, en los problemas concretos, en las indefiniciones que este gobierno ha dado, y me parece que ahí hay mucho por hacer. Nos sentimos ciertamente impotentes ante el abuso y el avasallamiento permanente de nuestros derechos. No te dejan hacer esto, no te dejan hacer esto, no puedes tener problemas para cambiar de propiedad. Acá hay dos salidas concretas que están marcadas por la Constitución. Machacar constantemente hasta la próxima elección, dejar en claro cuáles son nuestras posturas hasta la próxima elección, llevar adelante todas las cuestiones que tengan que ver con la órbita de los otros poderes, es decir, no solamente en el poder legislativo, nos toca a nosotros la responsabilidad desde presentar proyectos, buscar consensos y hasta iniciativas que consideramos perjudiciales para el país, tratar de hacer todo lo posible para ganar una votación o bloqueársela, hasta el poder judicial en ese caso. Que ahí tenemos que reforzar el trabajo ciudadano, el trabajo social, el trabajo de redes en el conjunto de la comunidad. ¿Por qué? Porque las instituciones están y vamos a sacarle el máximo de trabajo a lo que podamos detener las acciones estas de avasallamiento que el oficialismo tiene. Pero a veces no alcanza solo con eso. Y a veces la reflexión de estos tipos o el corsé viene cuando la sociedad se manifiesta, cuando la sociedad se expresa. Yo creo que ellos le tienen muchísimo miedo a la gente en la calle, le tienen pánico. Cada vez que la gente agarra y dice yo salgo porque este tema me perjudica, hacen todo lo posible para marcar que es un conjunto de la sociedad que se queja de lleno, que es un conjunto que está penalizado porque son 3 personas con una cacerola. Digo, trabajan para tratar de evitar que nos pongamos de acuerdo y que la manifestación de una bronca, de una angustia en común, la podamos hacer en los lugares donde ellos quieren tener controlado. Si nos gobierna el miedo, perdemos las libertades. Si nos gobierna el miedo y no sabemos defender nuestros derechos, nos gobierna. Pero si el gobierno logra que los jueces no actúen conforme a derecho, han logrado un objetivo político que afecta al conjunto de los ciudadanos. Hace algunos meses atrás hicimos el abrazo a tribunales. Nuestra intención más clara era apoyar a los jueces que trabajan bien. ¿Entendés? O sea, ¿por qué tienen que removerse jueces? Porque Vudú agarra y hace una conferencia de prensa y denuncia tal o cual. Cuando la impunidad está instalada como sistema en defensa del poder político de turno, los que pierden son los ciudadanos. Para tapar una cosa terminan haciendo otra y apretar los jueces es ya un deporte para este gobierno. Entonces, lo que tenemos que hacer es como conjunto es trabajar en la organización de la sociedad civil, apoyando los que piensan en una Argentina distinta y trabajando para que eso sea mayoría en un proceso electoral. No hay otra forma en la regla de la democracia y yo no quisiera participar en otra que no sea dentro de la regla de la democracia, ¿verdad? Porque aún entendiendo que esto que se está haciendo está mal, fue elegido por el 54% de los argentinos, si no estamos yendo en contra de lo que nosotros mismos queremos. Dejar del PRO es una bicicleta y tenemos que transformarlo en autopista. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene que venir la gente de todas las formaciones políticas que tengan la vocación de tener una Argentina, que tengan la vocación de pensar en un país que mire el futuro. Ya con mirar el futuro ya es un enorme avance. Entender que hay una realidad que puede ser mucho mejor, que no está lejos. Miren Brasil, 30 millones de personas pasaron de la pobreza a la clase media en Brasil en menos de 10 años. Hace tiempo atrás estas discusiones éramos 5 personas. Sí, ¿Ah? Y cada vez hay más que y porque te toca algo personal, pero porque empezás a darte cuenta que también si no ocupas espacio, lo ocupan ellos. Por eso mismo. Estos son como la lava, ¿eh? Entonces la lava te pasa por arriba y te destruye lo que hay, y lo vacío lo ocupa. Entonces tenemos que entender que hay una vocación constante por conservar el poder partidario. Lo defendemos nosotros. Nosotros defendemos nuestra forma de vida, la forma en la que queremos crear nuestras familias, el futuro que le queremos dar, lo defendemos nosotros. Lo defendemos en un conjunto. No lo defiende ninguno por nosotros. Y si nos quedamos de brazos cruzados, ganan ellos. Esto tenemos que tener. Mucha gente hoy está cerrada. Hoy está cerrada y dice, no, ¿qué voy a ir a la marcha? Llueve. Y después las fichas se las van comiendo, ¿viste? Entonces, tenemos que explicarle que en conjunto no solamente resolvemos los problemas. En conjunto significa que tratemos de generar pilosidad,
de ir buscando la forma en la que nos conectamos unos a los otros. Porque esa es la única forma que resolvemos los problemas. En el barrio, en la cuadra, en la ciudad o en el país, como se llama, porque en el conjunto lo hacemos entre todos. Yo, Mauricio, creo que conozco una vocación enorme, pero yo sé que él solo no lo va a poder hacer. Y lo tenemos que hacer en el conjunto todos. Y me parece que esa es una tarea de cercanía concreta que tenemos que tener entre nosotros mismos, superando nuestros propios prejuicios. La sociedad argentina requiere de un esfuerzo de comprensión y de objetivos comunes enorme por los próximos años. Enorme. Tenemos que entender que ya no es un problema de si nos llevamos bien de arriba y de boca. Es un problema que el resto del mundo compite por lo mismo que nosotros y nuestras oportunidades están asociadas a cómo nos vinculamos inteligentemente con el resto del mundo y ahí a partir de eso generamos las oportunidades para los niños.